Apreciadas y apreciados maestrantes, vamos a dar inicio a nuestras actividades concernientes a esta modalidad y a lo que es la materia de habilidades de alta dirección en instituciones educativas. Me voy a permitir iniciar con dos frases importantes, para ubicar el contexto de nuestra asignatura. Okay. ¿Sabías que uno de los problemas más grandes de nuestra era es que somos gobernados por personas a quienes les interesan más los sentimientos que los pensamientos y las ideas? Ciertamente. Hoy en día, la manera de pensar, el raciocinio, nuestras ideas quedan en segundo plano. Nos gana la parte emocional a la razón. Y es una situación que nos ha permeado en nuestra actualidad. La segunda frase: muchas empresas creen que la gente es intercambiable. La gente talentosa nunca lo es. Ellos tienen cualidades únicas. Este tipo de personas no deben ser forzadas a desempeñar roles para que los que no están preparados. Los líderes efectivos permiten a la gente extraordinaria dedicarse a aquello para lo que nació. De igual manera, estas dos frases, la primera de Margaret Thatcher, esta segunda de Warren Bennis, nos permiten visualizar que el talento de las personas está siendo desfasado. No los estamos tomando en cuenta para lo que realmente importa, para lo que realmente merece. En este sentido, bueno, pues es importante que ubiquemos nuestra materia como situación fundamental para reconocernos en primera instancia como personas, posteriormente como elementos fundamentales de una empresa, de una organización. Me reitero a sus órdenes, Armando Barón Villamares. Hemos tenido ya la oportunidad de coadyuvar con ustedes en otro momento. Y bueno, pues ahora tenemos la encomienda de abordar esta materia, esta asignatura. Demos pauta de manera pronta y expedita a ubicar nuestro primer elemento, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es prácticamente el poder conocerse a uno mismo, pero de manera auténtica, de una manera sincera, el ser honestos en este sentido, ser reales en este conocimiento. No podemos decir, pues sí, sí, me conozco, soy moreno, alto, robusto, con características físicas. No va en ese sentido. Tendremos que agregar la parte de la inteligencia emocional, ya que es la clave de nuestro desarrollo personal. Es fundamental en lo que es el autoconocimiento, ¿sí? Esto va a ir enfocado a la gama de organizaciones que son agrupaciones que nacen de distintas actividades de parte de la sociedad y a su vez constituyen una forma fundamental de expresión de estas. ¿Qué conjunto tiene la situación del autoconocimiento con las organizaciones? Indiscutiblemente tendremos que ubicar nuestra gama de aspiraciones, de metas, de fortalezas, etcétera, etcétera, que tiene que ver de manera inicial con una parte personal, pero que estamos desarrollándonos en un colectivo, en una sociedad y por ende en una organización. Realmente conocemos todas estas, todos estos elementos, ¿sí? Sé cuáles realmente son mis limitaciones, sé cuáles son mis fortalezas, o es una manera subjetiva de decir que nos conocemos. Si no tenemos claro estos elementos que acabamos de decir, es prácticamente como esta frase que estamos citando, es como una hoja al viento. Somos como un barco a la deriva y que estamos siendo dirigidos por distintas corrientes. ¿Qué es lo que está de moda en las series, en el Facebook, redes sociales, las creencias, ¿sí? Todo esto que tenemos de manera implícita, nuestras deseos, nuestros impulsos, ¿sí? Nuestros instintos, es lo que nos va llevando.
nos está cargando de emotividad en este sentido, porque no tenemos claro entonces qué es lo que queremos, cuáles son nuestras metas. Lo vemos en los muchachos, por ejemplo, ¿sí? Aquellos muchachos que todavía no tienen una identidad, ¿no? Muchos quieren hacerse una perforación, un tatuaje, un corte de cabello, un tinte. Mi pregunta es, ¿por qué? Oh, es que así es mi artista favorito. Ok, entonces no quieres ser tú. Tú quieres imitar a tu artista favorito. Y entonces no tenemos claro entonces qué es lo que queremos ser. Queremos imitar a alguien en este sentido. Y entonces el autoconocimiento requiere de manera fundamental valorarse a sí mismo porque implica el poder desplegar esta gama de factores, sobre todo personales, y que también están inmersos en un contexto. De esta manera vamos a poder formular nuestras propias metas y por ende el reconocimiento de nuestras fortalezas, pero también de nuestras debilidades. Todo esto va a permitir que podamos favorecer o, en su defecto, obstaculizar nuestros respectivos logros. Necesitamos desarrollar una gama de habilidades. Tengo que ubicar mi interior y a partir de eso tomar conciencia. Es necesario que yo pueda entender mis emociones y a partir de ello pueda también tomar experiencias, conductas y en este sentido poderlas expresar de la manera adecuada. Es el poder desarrollar el autoconocimiento no es una situación inmediata, es un proceso, es una situación progresiva que necesitamos tres pilares fundamentales: la identidad, las metas, el desarrollo de la atención, la conciencia de las emociones. Ujú. Estos tres elementos en su conjunto, estos tres pilares, van a ser fundamentales. Reitero, identidad y metas, desarrollo de atención y conciencia de las emociones. Cuando tengamos claros estos tres pilares, vamos a poder desarrollar lo que es el autoconocimiento. Necesitamos explorar diversos factores, identificar esos aspectos internos, externos, que van a permitir que yo pueda lograr esas metas. ¿De qué manera me voy a esforzar? ¿No? Se acerca una situación de evaluación y tengo que preparar mi examen. No lo puedo hacer en mi recámara porque me conozco. Voy a terminar por recostarme, por quedarme dormido, por escuchar música, por ver la televisión y el estudio, la preparación va a quedar en segundo plano. Me conozco. Entonces eso no puede ser. Necesito entonces partir de estos conceptos sumamente básicos para poder lograr estos. Uh-huh. Si quiero llegar a un éxito, necesito invertir esos esfuerzos, necesito hacerlos con una disposición. Dos disposiciones de corte mental esenciales para poder desarrollar el autoconocimiento. Y necesitamos uno, la autoeficacia. ¿Qué es esta? Es la creencia de que yo puedo lograr una tarea o un propósito. Hay gente que antes de iniciar ya se está dando por derrotada. No va a poder lograr los objetivos. Una segunda disposición es la mentalidad de crecimiento. Y esta mentalidad de crecimiento la podemos comparar con lo que es la inteligencia, la personalidad, el carácter y una gama de habilidades que hemos podido desarrollar de manera continua. Esto nos va a llevar a una circunstancia positiva. Entonces, este autoconocimiento se va a lograr tanto de manera personal como de manera social. Entendido esto como una situación fundamental para poder llegar a una transformación. Recordemos que esta es una situación permanente, es un trabajo cotidiano, hay que hacerlo hábito. Y esto va a ser valioso a lo largo de toda nuestra vida.
Este autoconocimiento tiene que ver con otro elemento, que es el estrés. El estrés lo podemos ubicar, según Melgoza, como un conjunto de reacciones de corte fisiológico y psicológico que vamos a experimentar en nuestro organismo cuando se somete a fuertes demandas. Exceso de carga de trabajo, exceso de tareas, la tarea de la escuela, el trabajo, la actividad en casa, las cuentas que pagar, el coste de la tarjeta, etcétera. Es decir, tenemos una gama de circunstancias. Aparte de todo esto que tenemos que hacer, pues tenemos que ir al súper, tenemos un evento social, etcétera, etcétera. Todo eso nos va llenando una carga fundamental. Entonces, este estrés lo vamos a identificar o se va a presentar cuando una persona está amenazada por este afrontamiento de distintas acciones. Al afrontarlos, estamos en una exposición, en un riesgo de este bienestar o de esta tranquilidad. Ujú. En esta circunstancia vamos a poder ubicar dos tipos de proceso. Una valoración de corte cognitiva de este acontecimiento y un proceso de afrontamiento. Ujú. En este primer aspecto, la persona va a poder valorar, ¿sí?, si esta situación la podemos enfrentar, si me puede beneficiar o, en su defecto, me puede dañar. ¿De qué manera va a repercutir? Ujú. Y en el segundo aspecto, prácticamente, es qué es lo que requerimos para poder enfrentar esta situación. ¿Qué es lo que vamos a mejorar para evitar un daño? Estos elementos son importantes, poderlos ubicar. En esta circunstancia también tendremos que ubicar las distintas fases del estrés. Ujú. Hay tres: la alarma, la resistencia y el agotamiento. Este autor, Melgoza, se ha dado la tarea de teorizar de manera muy profunda esta parte del estrés. Estos eventos que nos provocan el estrés, dice, debemos de pasar por estas tres fases. Ujú. La fase de alarma, pues prácticamente es un aviso puntual de que tenemos algo, un agente que nos está estresando. Ujú. Y nos está dando precisamente eso, una alarma, un aviso, porque nos vamos a poner en alerta ante esa situación. La segunda fase es de la resistencia y en ese sentido es un enfrentamiento a esta situación. Ajá. Pero aún no nos damos cuenta de esta capacidad, si es que hay un límite de ello. Ujú. Y en este sentido nos provoca una frustración, un sufrimiento ya en esta segunda fase. Y la tercera, pues es la fase terminal de este estrés, es el agotamiento. Y aquí es donde ya sentimos esa fatiga, una ansiedad, incluso en algunos casos hasta depresión, y que pueden aparecer de manera simultánea o por separado. Estas tres fases son las que se presentan en el estrés. Ahora, está muy claro que muchos elementos nos pueden estresar, ya los citamos. El trabajo, ujú, la presión que tenemos de las tareas, del trabajo, los gastos, el ruido mismo, ¿sí? Las condiciones del contexto incluso. ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, pues el primer requisito que necesitamos para ello es que la persona, el individuo, nos podamos fortalecer de una manera física, de una manera psicológica, para que podamos hacer frente de estas circunstancias que están al orden del día. Ujú. Y necesitamos también de manera fundamental la actitud. Nuestra actitud también va a ser parte de este éxito. Ujú. Los individuos debemos de asumir la situación para poder enfrentarla. Si tenemos una enfermedad, si tenemos una carencia, un compromiso, etcétera, etcétera. Es fundamental tener esa actitud. Ujú. ¿Qué pasa con estas personas que tienen una afectación importante por el estrés? No hacemos ejercicio, ¿sí?
no descansamos las horas y el descanso no es efectivo, ¿sí? ¿Cuántas horas dormimos? Debemos de dormir como mínimo 8 horas. De 8 a 10 horas es el tiempo que debemos descansar, de dormir. Pero para eso también tendremos que generar las condiciones para dormir. Hay algunos que decimos, duermes, pero no descansas. Es un círculo vicioso entonces. Ujú. Necesitamos buenos hábitos, una buena alimentación. También es importante. Eso va de la mano con lo anterior. Nuestro país es un país de obesidad. No hacemos ejercicio, comemos cosas inadecuadas, no tenemos horarios para ello. Ujú. Debemos entonces organizar nuestro tiempo. Y ese tiempo nos va a permitir realizar nuestras actividades de manera correcta y el que nos quede libre podemos también afianzar nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, poder resolver algunos problemas de corte cotidiano. Ujú. Pero para poder generar ese tiempo libre, aprovechar el que tenemos, pues debemos de hacer una planificación de nuestras actividades. Ujú. Necesitamos entonces esta planeación fundamental y nos sugieren 2 pasos. ¿Qué necesitamos en primera instancia? Necesitamos ubicar nuestros objetivos de corte personal. A partir de ello, los tendremos que ir clasificando para ubicar qué es la prioridad y a partir de ello empezar a dosificar el resto de las cosas. Organizar nuestro tiempo de manera fundamental. Son ideas, situaciones muy prácticas que nos permiten dar la pauta a una investigación mayor. Pueden consultar el video, pueden consultar el material de apoyo que tenemos en la plataforma y que puedan participar ustedes en el foro académico. Recuerden que hay que dar respuesta a la interrogante puntual, ¿sí? De qué manera el autoconocimiento ayuda al manejo del estrés y también dar 2 retroalimentaciones a sus compañeros. Ujú. Agradezco la atención al presente y estamos en contacto por medio de los canales de comunicación ya descritos. Que tengan una excelente semana de trabajo.